7 de la tarde ya con 24 minutos, volvemos a Canal 24 Horas. ¿Cuáles son y serán los lamentables efectos sociales de esta pandemia en Chile? ¿Y qué se está haciendo para mitigar dicho efecto? Sobre todo la población más vulnerable, como ejemplo la que vive en una situación muy precaria en los llamados CITES, en los campamentos. Para hablar, profundizar en este tema tan delicado nos acompaña Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo. Sebastián, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Sebastián, hoy día conocimos el lamentable caso de un CITES en Independencia y se van conociendo en varias comunas del país esta realidad que va desnudando la pandemia. ¿Cómo ven ustedes justamente cómo va avanzando? También lo hemos visto en los números de fallecidos, en los números de contagiados. ¿Cómo va avanzando esta pandemia en los sectores más necesitados, más desprotegidos? Mira, la pandemia nos pilló mal parados desde el punto de vista de la vivienda. Se ha dicho constantemente que la vivienda, o vale decir, tener un acceso democrático a una vivienda digna para toda la población es como la principal vacuna o dique contención para poder contener justamente esta crisis sanitaria de ese punto de vista, dado que se ha planteado el quédate en tu casa, etc. Sin embargo, en la actual situación chilena, tenemos más de 1.700.000 personas que viven en condiciones de hacinamiento. Ciertamente más de 50.000 familias viviendo en campamento, una cifra que ha venido subiendo en los últimos 10 años, y también muchísimas familias que no podemos tener catastradas porque en su gran mayoría están en condiciones bastante informales, que viven en condiciones de conventillos, vivienda colectiva precaria, como tú lo mencionaste, y que están con arriendos sencillamente abusivos. Entonces, en este contexto nos pilla la pandemia, y esa es una población, la población que vive en campamento, en barrios más segregados, donde yo diría que el principal sentimiento que aflora es un sentimiento de angustia, de abandono, ciertamente, de las instituciones, y por lo mismo de que al final el único gran apoyo con el que se encuentra es finalmente la comunidad, es la capacidad de la comunidad de organizarse. De hecho, han aparecido por muchas partes y se ha mencionado, y hay diversas notas que se han puesto de las ollas comunes, por ejemplo, y las ollas comunes muestran esos dos lados, muestran por un lado la solidaridad comunitaria, pero por otro lado también el abandono de las instituciones, de familias que son altamente vulnerables y que se encuentran hoy día sin la ayuda para poder vivir y pasar la cuarentena. Sebastián, lo habíamos conversado hace varias semanas, este mismo tema, obviamente cuando recién estaba asomando esto en las comunas más vulnerables, y hay estudios con números que son realmente preocupantes. 6 de cada 10 familias en campamento no están generando ingresos. 8 de cada 10 personas se siente que se va a contagiar. 7 de cada 10 que no va a tener una cama. O sea, realmente aquí los números, ¿cómo se enfrenta una pandemia en un campamento, en un CITES? Claro, tú estabas mencionando, de hecho, ahora el estudio que realizamos en conjunto en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, desde Techo y de la Escuela de Gobierno, que lo hicimos justamente en campamento, y surgen esos datos bien reveladores que tú estás mencionando, donde finalmente la principal conclusión es el fuerte impacto económico que está teniendo esta crisis sanitaria en las familias justamente más excluidas hoy día. Solamente para que se hagan una idea, 3 de cada 4 familias han perdido durante la pandemia la mitad, casi todo o todo su ingreso, un ingreso que ya era escuálido previo a la pandemia. Ese impacto económico no les permite justamente vivir las cuarentenas, por lo tanto genera el riesgo de que las medidas promulgadas por las principales autoridades para poder prevenir el contagio no puedan ser aplicables en la condición de familias que viven con altos niveles de hacinamiento o altos niveles de pobreza. Frente a tu pregunta de qué se puede hacer, nosotros creemos que es necesario reconstruir una estrategia que permita volver a contar en un pacto, en el fondo, entre las autoridades y la ciudadanía, especialmente que vive en esos barrios. Sebastián, perdón, que tiene que estar anclada. Sí, ¿esta estrategia puede salir, por ejemplo, de este acuerdo social o este acuerdo nacional que ha convocado el presidente, o sencillamente es un trabajo bastante más complejo, que no va quizás por este acuerdo político que se está trabajando en la moneda? O sea, ciertamente no pasa por un acuerdo únicamente político. Yo creo que nuestra estrategia para poder enfrentar esta actual pandemia no debe ser solo una política pública, una política de Estado, sino que debe ser sobre todo una política de sociedad. Cuando me refiero a una estrategia, tiene que estar anclada en 2 pilares que hasta el momento no han estado presentes con fuerza. El primer pilar es entender que las medidas sanitarias que hoy día se están tomando tienen que ir acompañadas de medidas económicas, de medidas de apoyo económico a las familias. Son familias, recordemos, la secuencia es muy lógica. Se les pide hacer cuarentena, si hacen cuarentena no pueden salir a trabajar porque no pueden trabajar por teletrabajo, y si no salen a trabajar no tienen el ingreso para poder comer. Si no apoyamos ese ingreso y esa comida, esas familias lo más probable es que se van a ver obligadas entre comer finalmente o hacer la cuarentena.
lo cual es una decisión imposible finalmente. Y el segundo gran perspectiva es asumir que en la población más segregada, con altos niveles de hacinamiento, con altos niveles también de vulnerabilidad socioeconómica, no podemos pensar que nuestro único pilar para prevenir el contagio es la cuarentena en el interior de las casas. Necesitamos un enfoque comunitario y barrial para enfrentar justamente la prevención del contagio en esa población. Y ese enfoque barrial y comunitario tiene que pasar por un pacto no solo a nivel de política nacional, sino que sobre todo un pacto con los liderazgos de las propias comunidades, porque son esos liderazgos los que hoy día mejor pueden transmitir la información y mejor pueden organizar a la población para prevenir justamente el contagio. Sebastián, ¿cuánta gente estaba, cuántos chilenos en condición muy vulnerable estaban cayendo en campamentos antes de la pandemia? Año a año las cifras de techo eran realmente preocupantes. ¿Y cuánto esto se puede derechamente exacerbar, crecer? ¿Cuánto puede crecer después de este impacto económico, de este impacto sanitario, del nivel que estamos sufriendo, que está sufriendo la población con el coronavirus? La población de campamento ha venido aumentando desde el año 2011 en adelante. Eso en base a datos que hemos lanzado desde techo y que han sido también corroborados por los últimos datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sacó un catastro el año pasado, donde se arrojaban más de 47.000 familias viviendo en campamento, siendo que en 2011 eran más de 27.000. Nuestras estimaciones a la fecha muestran que esas familias han seguido aumentando. Hoy día podríamos más o menos calcular fácilmente que hay entre 50 y 55.000 familias viviendo en condiciones de campamento. Y recordemos que el llegar al campamento es siempre un síntoma de una exclusión que hay en la ciudad. Por lo tanto, el campamento es la punta del iceberg, por decirlo de alguna manera, o es la válvula de escape de una población que está viendo excluida habitacionalmente en barrios segregados, muchas veces tomados por pandillas, ¿verdad?, en arriendo abusivo, entonces familias que ya no pueden seguir pagando el arriendo que se le ha aumentado unilateralmente y finalmente terminan yéndose a un campamento, o familias que viven en condiciones de hacinamiento y sabemos todos los abusos, toda la calidad de vida negativa que existe, el malestar que existe al interior de viviendas altamente hacinadas y que también terminan finalmente llegando a un campamento. Por eso hay que ver el campamento como un síntoma. Y lo más probable es que con la alta población viviendo en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica hoy día en Chile, recordemos que la pobreza por ingreso ha bajado, pero la vulnerabilidad sigue siendo un fenómeno muy masivo en el país. Frente a la actual crisis económica, esa población lo más probable es que va a tender a seguir aumentando. ¿Cuánto aumente? Si vamos a llegar a 100.000 familias, vamos a llegar a 200.000 o nos vamos a mantener en 55.000 o eso lo podemos bajar, depende de dos variables muy particulares. La primera es, como te decía anteriormente, el apoyo que exista en materia de políticas sociales para poder pasar esta crisis, no solamente estas semanas, sino que la crisis de los próximos meses, tanto de emergencia como el post-emergencia, para esa familia. Y el segundo elemento es que de una vez por todas, con urgencia, tomemos medidas en políticas habitacionales para que todas las personas y familias que viven en nuestro territorio puedan acceder a una vivienda digna. Hoy día, lamentablemente, la tasa de entrega de soluciones habitacionales está siendo muy menor a la necesidad que está existiendo, lo que ha permitido que surjan justamente todas estas viviendas, finalmente, que son informales en campamentos, en arrendo abusivo o en condiciones de hacinamiento. Sebastián, vamos a las medidas que se han ido implementando durante las últimas semanas, sobre todo a la población más vulnerable. Algunas medidas han generado polémica, como puntualmente el caso de las cajas de alimentos. ¿Cómo ves tú esta entrega de cajas de alimentos? A algunos algunos les ha hecho sentido, porque dicen autoridades que la gente está muy feliz recibiendo, otros dicen que aquí derechamente hay aprovechamiento político, sobre todo en la forma que se entregan las cajas. ¿Cómo evalúas tú, desde el trabajo que hacen como techo, el entregar las cajas, elegir esa fórmula y también la forma que se ha hecho? Mira, tanto el bono COVID como el ingreso familiar de emergencia, como las canastas de alimentos que se han entregado, son un aporte a las familias. Eso no nos tenemos que perder. Las familias efectivamente lo esperan y les ayuda. Creemos, sin embargo, que es todavía un aporte insuficiente para la dimensión de la crisis que estamos viviendo. Como lo hemos dicho en otros momentos, ante una crisis excepcional como la que estamos viendo hoy, también se requieren medidas excepcionales de la sociedad en su conjunto y especialmente del Estado como el gran coordinador y articulador de esa sociedad. Dicho eso, la política de las 2,5 millones de canastas que comenzó ya hace una semana tuvo algunos problemas en la forma en que se comunicó, lo que puede generar todo el efecto contrario que se buscaba. Se buscaba tal vez dar tranquilidad, mostrar apoyo, mostrar asertividad y sin embargo pudo haber generado mayor ansiedad en la población, dado que no se sabía ni cómo se iba a entregar, ni cuándo, ni cómo se podía postular, ni por cuánto tiempo habrá esa ayuda. Esas preguntas me parece que son sumamente importantes de poderlas hoy día clarificar, porque recordemos que la crisis no va a ser solamente 1 o 2 semanas, que es lo que puede durar la canasta, sino que lo más probable es que se va a extender por los próximos meses y eso genera mucha
ansiedad, además de la angustia que mencionaba anteriormente. Y déjame hacer un punto respecto de la forma. La forma es sumamente relevante, porque al menos a mí me han enseñado que uno no puede ni dar ni quitar dignidad, sino que solamente como sociedad nos queda el reconocer o desconocer la dignidad que toda persona ya tiene y ya cuenta con esa dignidad. Y por lo mismo nosotros reconocemos o desconocemos esa dignidad en la medida que reconocemos los derechos humanos de las personas que viven en nuestro respectivo país. En ese sentido, la política de apoyo alimenticio, de canasta de alimentos, es una política que iba orientada justamente a reconocer esa dignidad, a reconocer que son familias, muchas de ellas familias muy trabajadoras, que lo único que están buscando es un empleo y que sin embargo en periodo de cuarentena no van a poder, y por lo tanto el Estado se organiza para reconocer esa dignidad y decir, te vamos a apoyar mientras tanto con ayuda alimenticia y ayuda económica para que puedas pasar la cuarentena. Pero si esto lo transformamos en un show mediático, en una parafernalia finalmente, si lo transformamos con objetivos netamente de corto plazo, rentabilidad muchas veces política, como puede pasar, justamente lo que estábamos buscando, que era reconocer la dignidad de esa persona, la desconocemos al transformar en un instrumento de esa rentabilidad política. Me parece que hay que tener mucho cuidado, mucha mesura, mucha prudencia en la forma en que la ayuda está llegando a las familias, para que de esa manera no sea instrumentalizada y utilizada con otros fines que no es el de ayudar a esa familia y el reconocerles esa dignidad y ese derecho humano. Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo, muchas gracias por esta conversación nuevamente con Canal 24 Horas, poniendo en relevancia un tema tan importante en esta pandemia, sobre todo lo más importante que es la población más vulnerable. Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias a usted, André, y cuando quieran conversar, felices de estar acá conectados. Un abrazo.